las buenas obras actúan como un reflejo del amor y de la gracia de Dios en nuestra vida, atrayendo a otros hacia Cristo. Amén. Las buenas obras, lo que tú haces, van a atraer a otros hacia Cristo. Y es el resultado de una fe genuina y una relación con Dios constante. Es una fe genuina. Tú sabes en quién crees. Yo sé en quién creo. Y tengo una relación constante con Dios. Y eso me va a llevar a mí a ser luz. Pero aquí también nos habla y nos dice que cuando no hay una fe genuina y hay una relación con Dios, vamos a ser luz. Y es donde el Señor nos lleva a reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra vida, que por qué no somos luz. Dice que por medio de nuestra vida y nuestro carácter, nosotros como cristianos podemos convencer a los incrédulos de que Dios existe, de que Dios es real. Por medio de tu forma de vivir, de conducirte como cristiano, de hablar, de testificar de Cristo, vas a convencer de que Dios es real. Es tu vida, tus hechos, porque reflejas a Cristo. Van a ver en ti a Cristo. Que cuando tú hablas, Dios habla a través de ti. Y las personas quieren oírte, quieren escucharte. Porque tienes esa relación, esa comunión con Dios. Y mira, y esto es importante. Puede que usted sea la única Biblia que alguien vaya a leer y que al ver su vida pueda ver el reflejo de Dios. La única Biblia que alguien puede leer en tu casa es a ti, es tu conducta. Es como tú testificas, como tú te comportas, como tú hablas de Cristo. Que hay problemas en tu casa, tú vienes y dices, oremos, confiamos en Dios, Dios está con nosotros. Dios está acá. No te preocupes. Mi confianza y tu confianza tiene que estar en Dios. Y eso nos lleva a nosotros a reflejar y a ver que Dios es real y que su vida de ellos puede cambiar. Porque somos el reflejo de Dios. Amén. Y es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros a poder actuar y accionar. Dice que por medio de todo de nuestra vida, ellos van a cambiar. Amén. Entonces, la Biblia nos dice también que debemos ser luminares en el mundo y nos enseña cómo poder lograr. Luminares en el mundo. Vamos a la palabra y les voy a explicar esto. Filipenses 2:15, 16. Dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Déjenme ahí la cita, por favor. Dice que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa. Lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo a nosotros acá es que tenemos que ser sencillos y honestos en todas nuestras relaciones, en nuestra manera de comportarnos, que no haya nada que nos acuse, que nos condene. Eso es lo que está diciendo, en medio de una generación que es maligna y perversa. ¿Por qué? Porque el mal está azotando este mundo. Hay tanta maldad, hay tanta perversión. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿No? Y aquí dice la palabra, en medio de que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Está diciendo acá que tienes que brillar en medio de la oscuridad, en medio de toda generación maligna y perversa. Tú tienes que brillar, tienes que ser luz. Amén. Mira las estrellas del cielo en la noche, brillan. La luna ilumina, pero no es porque la luna tenga luz, sino que refleja la luz del sol que está del otro lado. De ahí no se mira, pero refleja esa luz. Entonces tú donde te pares tienes que reflejar la luz de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos esas luz que resplandezca, que ilumine. Sigamos. Filipenses 2:16 y dice,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Amén. Dice, asidos de la palabra de vida, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tengo que estar sujeto a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, de que he hecho mi trabajo en el Señor, de que la palabra de Dios está conmigo, que tengo esa comunión con la palabra y la palabra me guía y yo puedo guiar a otros. Amén. Apláudele a Dios. Entonces, eso es asidos, es que estemos nosotros aferrados, sostenidos y mantenidos firmes en la palabra de Dios, en nuestra conducta, con nuestros hechos, y que al compartirla extendemos un mensaje de amor y salvación para todo aquel que está en oscuridad. Amén. Entonces, tomemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios en nuestra vida. Mira, se testifica, se predica de esto, y nuestro Señor Jesús nos da ejemplo que la mejor arma que nosotros tenemos para luchar en este mundo es la palabra de Dios. El escrito está. Por eso dice que la única Biblia que van a leer más va a ser Biblia nosotros, lo que tú hables de Cristo. Pero tenemos que conocer a Cristo. Tienes que tener una identidad segura de quién eres en Cristo. Amén. Y entonces vas a poder venir y pararte y testificar en medio de la oscuridad. Los demonios van a temblar porque tú eres luz. ¿Qué pasa cuando en la cocina las mujeres de noche vienen y prenden la luz y hay cucarachas ahí? ¿Qué pasa con las cucarachas? Salen corriendo, salen huyendo. Así sale huyendo el diablo, sus demonios, cuando un hijo de Dios se para e ilumina. Amén. Gloria a Dios, apláudele a Dios. Por eso di ahí, yo soy un hijo de Dios. Di, soy un hijo de Dios que ilumino. Soy la luz de este mundo. Amén. Y entonces, eso es lo que nos enseña el Señor a nuestra vida, que al compartir la palabra extendemos un mensaje de amor y salvación que va a transformar vidas a todo aquel que está en oscuridad, que anda en tinieblas. Amén. Derek Prince nos deja una frase a nosotros referente a esto. Y mira, es tremendo cuando uno logra comprender y entender. Derek Prince nos dice así. Hay una frase de él muy poderosa, dice: nosotros brillamos solo cuando proclamamos la palabra de vida. Nosotros brillamos solo cuando proclamamos la palabra de vida. ¿Quieres brillar? ¿Cuántos quieren brillar? Yo quiero brillar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar la palabra de vida, es predicar la palabra, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces ahí estás brillando. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que no brilla, porque no proclama, se queda callado. Dile: Señor, hazme brillar, Señor, en medio de esta oscuridad, para hacer luz en este mundo que se está perdiendo, para tu ser querido. El Señor nos lleve a eso. Cualquiera que sea tu llamado, en cualquier área que tú te desenvuelvas, debes brillar, proclamar la palabra de Dios. Amén. Mira, esto nos hace reflexionar, me hace reflexionar a mí. La iglesia, a través de la pandemia, muchas iglesias, no solo la nuestra, se ha estancado. Muchos se han conformado en solo venir a la iglesia y solo ser oidores, pero ya no hay hacedores de la palabra. Y es lamentable, y lo digo con autoridad porque pasa. Nos hemos acomodado. Necesitamos levantarnos, proclamar la palabra.
Entonces tenemos que alumbrar con la luz de Cristo a una generación que perece en la oscuridad de este mundo. Muchos se están perdiendo. Y reflexiona tú. De repente, ahí hay un familiar tuyo, tu esposa, tu esposo, un hijo, una hija, un hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como Cristo te ha hecho luz, tú debes brillar. Por eso hoy te pregunto, ¿estás brillando? ¿Estás brillando? Pregúntate tú. ¿Estás brillando? Es tu deber brillar. Y por eso hay un problema. Hay un problema acá y el Señor nos enseña. Y el problema, ¿por qué es que se está perdiendo las almas? ¿Por qué este mundo está en oscuridad? ¿Y sabes por qué? Porque se ha dejado de proclamar la palabra y anunciar el evangelio, el reino. Ya no se proclama la palabra, ya no se anuncia el evangelio del reino. Nos hemos vuelto diferentes. Recibimos la palabra, la tomamos para nosotros, pero no, la palabra hay que compartirla, hay que darla a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. No solo debemos imitar a Jesús, es bueno imitar a Jesús con nuestra manera de vivir y todo, pero también debemos anunciar el evangelio a todo el mundo. O nos avergonzamos del evangelio. Esa palabra de vida que un día vino a tu vida, que un día vino a mi vida, cuando yo andaba metido en oscuridad. Y alguien anunció la palabra y esa palabra impactó mi vida, impactó mi corazón y me transformó, me cambió, y por eso esa palabra es la que me tiene aquí. Y esa palabra es la que tú tienes que proclamar para todos aquellos que andan en oscuridad, porque tú eres luz. Pero ¿qué pasa? No lo hemos hecho. ¿Por qué te quedas callado, callado? Si el Señor dice que somos luz, tienes una identidad en Cristo. Entonces, ese es el problema. Entonces, debemos anunciar el evangelio a todo el mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús que les diera una señal de que cuando iba a ser ya su venida y el fin de este mundo. El Señor les habló y les dio muchas señales que se iban a dar antes de la venida del Señor Jesús y del fin del mundo. Habrán rumores de guerra, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad? Pero ellos decían, queremos una señal. Y el Señor les dio una señal que es fundamental. Y está en Mateo 24:14. Y mira cómo el Señor nos lleva. Mateo 24:14. Y dice así la palabra, dice, y será predicado, leámoslo juntos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, gloria a Dios. Mira, este versículo es importantísimo acá y describe el propósito final de la enseñanza, la predicación del evangelio. Aquí describe el propósito del evangelio. Tenemos que predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación del reino en este mundo para testimonio a todas las naciones, dice. Y entonces, después de eso, dice que vendrá el fin. Por eso dice Jesús que Él tarda en su venida, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando llegue y sea predicada la palabra a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces el Señor nos advierte a nosotros de esto. Entonces viene el fin, va a terminar este mundo. ¿Y qué pasa con aquellos seres queridos que no conocen de Dios? Dices, es que yo tengo segura mi salvación, yo creo, confío en Dios y sé a dónde voy a ir. ¿Estás seguro tú? Pero, ¿y tu familia? Aquellos que no conoces de Dios, ¿qué estás haciendo?
No. Entonces, aquí dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces, ¿quién es el responsable de proclamar el evangelio? ¿Quién es el responsable? No los oigo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad grande. Somos nosotros, debemos entender que el destino de muchas personas depende de quién. Depende de nosotros, de todo aquel que viene y es seguidor de Cristo, que dice: yo soy un hijo de Dios, tengo una identidad en Cristo. Y entonces el Señor me ha llamado a predicar la palabra. Ese es el propósito de Dios, que tú prediques la palabra, lo que Dios ha hecho en tu vida, que tú lo anuncies, que lo prediques. Que prediques la palabra de verdad. Ya que el destino de aquellos que no conocen de Dios es un destino eterno de perdición. Nosotros tenemos un destino eterno de salvación, de vida, pero aquellos que no conocen de Dios, entonces somos nosotros los que tenemos que preocuparnos. No son los gobiernos, no son los líderes, no es por lo que tú tengas de dinero o lo que tengan de dinero las personas las que van a venir y van a traer esa salvación. Únicamente nosotros como cristianos somos los responsables. Tenemos que tomar ese papel. Tenemos que dejar de ser cristianos pasivos y que nos movamos en fe, que caminemos, que accionemos y que vayamos. Amén. Recordemos que Satanás es el Dios de este siglo. Y él no quiere que este mundo llegue a su fin. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que al llegar a este mundo a su fin, llega el fin de él. ¿Ah? El fin de Satanás. Con todos sus demonios. Y su fin es el lago de fuego. Por eso no quiere que se proclame el evangelio, no quiere que se llegue a su fin, porque después dice: y después de esto llegará el fin. Él no quiere, por lo tanto el enemigo hace todo lo posible para demorar que el mundo llegue a su fin. Que no se predique la palabra. ¿Ah? Porque donde tú entras, las tinieblas desaparecen. Amén. Es por eso que muchos de los cristianos no proclaman el evangelio, porque hay alguien detrás que se lo está impidiendo. Ya no seamos instrumentos del enemigo, sino que seamos instrumentos en las manos de Dios para poder proclamar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a Dios, apláudele a Dios. Tú eres hijo de luz. Tú eres luz. Mira, hay muchas iglesias que están llenas, dice, de gente, pero que solo asisten, ¿verdad?, como oyentes, pero no son discípulos de Cristo. El Señor nos llamó a ser discípulos. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Ah? El secreto para todo esto, para la solución, para que nosotros seamos luz del mundo, es hacer discípulos. Y ahí el secreto es hacer discípulos. Por eso hoy pregunto: ¿cuántos discípulos de Dios hay acá? ¿Cuántos hay? Amén. Di ahí: yo soy un discípulo de Cristo. Pero hay una responsabilidad al ser discípulo de Cristo. Amén. Y la palabra de Dios viene y nos dice que el secreto es hacer discípulos, y Jesús nunca dijo: id y hacer miembros de las iglesias. ¿Ah? No hacer miembros. Las iglesias están llenas de miembros que solo llegan a sentarse los domingos. Pero el Señor dice: tienes que ser un discípulo de Cristo. Amén. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice cuál es nuestro trabajo, cuál es lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Mateo 28, 19.
Este es la gran comisión, es el mandato que Dios nos ha dado a todos. Mira, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y hacer discípulos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que tenemos que ir. La iglesia se tiene que levantar, tiene que salir e ir y hacer discípulos. Es hablar a otros de Cristo, es testificar de Cristo. No esperemos. El cristiano no tiene que esperar que lo llamen, el cristiano tiene que ir. Jesús recorría grandes distancias proclamando el evangelio del reino. Quiero decirte algo. En la Biblia dice, hermosos y benditos son los pies de los que anuncian la paz. Aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. ¿Tú quieres ser de los pies hermosos y benditos? Ve y proclama el evangelio y Dios está contigo y haz discípulos a las naciones. Ve a rescatar almas a todos aquellos que están en oscuridad. Porque donde tú te pares, Dios está contigo porque eres hijo de Dios y tienes que reflejar la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué también hay que hacer? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro deber. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesús. Por eso ya hay un anuncio el 26 de enero en nuestra cumbre de liderazgo y todo aquel que no esté bautizado, pues ahí vamos a hacer bautizos. Así que vaya preparando tu corazón para poder bautizarse si tú no has sido bautizado. Entonces sigamos con el mensaje. Dice, entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Es alguien comprometido con el reino de Dios. Discípulo es alguien que está comprometido en el reino de Dios. ¿Estás comprometido tú? ¿Estás comprometido? Muchos en la iglesia no quieren compromisos. Dicen, es que vamos a ir a hacer, a predicar a tal lado, vamos a ir a visitar, vamos a ir a hacer esto. Ay, no puedo. Tengo otro compromiso. Tu compromiso primero es con Dios. Si tú tienes de primero a Dios en tu corazón, Dios por eso te bendice. Entonces, su compromiso es con Dios. Por eso, un discípulo es alguien comprometido con el reino de Dios. Es alguien que sigue a su maestro. ¿Estás siguiendo tú los pasos de Jesús? Sigue a su maestro, dice. No importa las circunstancias, no importa las situaciones que se estén dando. Tú sigues a su maestro. Es un discípulo, es un aprendiz del maestro, es alguien que aprende a los pies del Señor y proclama el evangelio. Es estar a los pies del Señor todos los días. Es recibir de Él para después de ir y proclamar el evangelio. Es la comunión que tú tienes con Dios constantemente. Y eso te va a llevar a testificar, a hablar de Cristo, a hacer luz. ¿En dónde? En tu casa, en tu trabajo. ¿O te avergüenzas del evangelio? Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es del poder de Dios para salvación. Entonces no tienes que avergonzarte del evangelio, si ese evangelio es el que cambió tu vida, el que cambió mi vida, y es la que va a cambiar la vida de los demás. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y es para salvación a todo aquel que cree. Dice el judío primeramente, cuando habla el judío primeramente está diciendo a tu familia, a los de tu casa, y después al griego dice a los del mundo. No nos avergoncemos del evangelio, testifiquemos. Amén. Un discípulo es alguien que va a donde Dios quiere que vaya. Eso es obediencia. Yo obedezco la palabra. Y la palabra, cuando tú la obedeces, el Señor te va a bendecir. Y es para ganar a los que están perdidos en la oscuridad de este mundo. Mira, qué indiferencia hay que miramos noticias, miramos todo lo que pasa en nuestra nación. Ahí decimos, pobres, hay tanta maldad, están sucediendo tanta muerte. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estás orando por eso? ¿Estás hablando de Cristo? En tu casa, los vecinos, los que están cerca, en tu trabajo.
Tú eres luz, ilumina con esa luz. ¿Cuál es el temor? Si Dios está contigo, Dios está contigo. Dios le dijo a Moisés, anda, ve, porque mi presencia va contigo. Y ten la presencia de Dios, Dios está contigo. Y si tú vas en el nombre de Dios, cosas poderosas van a suceder. ¿Por qué? Porque tienes la luz de Cristo, tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y un discípulo es alguien quien le siguen las señales del reino. Tú tienes un discípulo, tienen que seguirte. Si tú eres un discípulo, tienes que seguirte las señales del reino. ¿Cuáles son esas señales? La palabra de Dios nos lo dice en Marcos 16, 17, 18. Mira qué tremendo esto. Y yo, Señor, ayúdame para ser un discípulo fiel, ser luz en este mundo. Y dice la palabra en Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Permítame ahí. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Yo creo. Si tú crees es porque eres un hijo de Dios. Amén. Y sabes que eres hijo de Dios y que tienes la luz de Cristo, tienes la presencia de Dios en ti y sabes que Él te ha dado autoridad y poder. Amén. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú reflejas la luz de Cristo. Dice, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Vas a echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque donde tú te pares, tú eres luz y los demonios tienen que huir. Hablarán nuevas lenguas, un lenguaje celestial. Y dice la palabra ahí, nos sigue hablando. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vas a tomar en tus manos serpientes y vas a beber cosa mortífera y no te va a hacer daño, nada. Dice, sobre los enfermos pondrán tus manos y estos sanarán. Mira, mi hermano, mi hermana, no tienes que llamar al hermano Juan Carlos, no tienes que llamar a Mario Israel, a la hermana Claudia, hermano, no. Dios, si tú crees en Él, Dios te ha dado poder y autoridad. Amén. Porque si tú crees, tú te vas a parar porque tú eres la luz de Cristo. Y entonces vas a orar por los enfermos. Y ellos, dice la palabra, ¿qué va a suceder? Van a sanar. Gloria a Dios. Pero tenemos que vivirlo. Tenemos que ser luz. Tenemos que creer. Las señales le siguen a los que van. Aquí, ¿para quiénes son las señales? Para los que van, para los que obedecen. Para los que van a predicar, van a testificar de Cristo. Y entonces esas señales los van a seguir aquellos que son luz. Amén. Esto no es para un grupo de personas y no es para aquellas personas que se quedan estacionadas, paradas. No. Un carro parado, estacionado, parqueado, es difícil de seguir. No lo vas a mover. Entonces el Señor está diciendo que nosotros tenemos que ir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no eres luz? Es que tengo problemas, es que lucho con esto, ¿qué lo está pasando en mi vida? Te digo algo. Necesitas acercarte a la luz que es Cristo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acércate a Dios. Él te va a sacar de esa oscuridad. Ya no vas a andar en tinieblas, vas a tener la luz de la vida. Si hay un pecado en ti, Dios no te juzga, Dios no te condena, solo ven a Él. Aquello por lo que has estado luchando. Y a veces dices, yo quiero ser luz en el Señor, pero no puedo por esto. Entrégaselo a Dios, ven a Él. Porque el que le sigue a Él, dice que ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ahí vas a ser luz. Eso es lo que no deja que sean luz, que seamos luz.
Amén. ¿Cuál fue la instrucción que les dio Dios a sus discípulos después de resucitar? Él vino, resucitó y se manifestó a sus discípulos. Y les volvió a dar esta instrucción. Y está en Marcos 16:15. Y dice así la palabra. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor te está diciendo a ti: id y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos hacer excepción de personas. Pensamos que solo aquella persona que miramos que está perdida en alcoholismo necesita a Dios. Todos necesitan de Dios. ¿Ah? Entonces tenemos que ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Amén. Y tenemos que tomar ese papel, tenemos que tomarlo y hacerlo vida e ir. Te pregunto, ¿cuántos les has hablado de Cristo? ¿A cuántos tú has traído a la iglesia? ¿Ah? O te pregunto nuevamente, tal vez antes de la pandemia venías y hablabas y testificabas y traías gente a la iglesia, y ahora en este tiempo, ¿por qué ya no? ¿Qué pasa? Necesitas acercarte a la luz de Cristo para hacer luz. La presencia de Dios está contigo. El Espíritu Santo es una representación de luz también. Y acuérdate, el Señor prometió que no nos había dejado huérfanos, que había dejado el Espíritu Santo, que está con nosotros. Él vive en ti. Él vive en ti. ¿Ah? Entonces tienes que reflejar esa luz. Amén. Por eso el Señor les dijo, le recomendó eso después de resucitar. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuevamente el mandato, la ordenanza de la gran comisión. ¿Y qué dice la escritura en los siguientes versículos? Nos sigue hablando el Señor a nuestras vidas, así como le habló a los discípulos. Marcos 16, 19 al 20. Mira, y dice: y el Señor, leámoslo, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice que después de que les habló, Él vino y fue izado, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y ahí nos está viendo si estamos cumpliendo con el Señor, con lo que Él nos ha mandado. Sigamos ahí. Y dice la palabra: y ellos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Cuántos discípulos hay? Y dice: y ellos, podríamos decir nosotros, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, pero no estaban solos. El Señor les ayudaba a través de su Espíritu Santo. Anda, ve, predica. No estás solo, no estás sola. Tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Y Él te va a respaldar con las señales del reino, sanando, liberando, echando fuera demonios, porque eres un hijo de Dios y tienes que reflejar esa luz. Ser luz en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de destrucción que está perdiendo a todos aquellos que no conocen de Dios, a tus seres queridos. El Señor pone en mí una brasa de estar orando por mi hermano, que es el único que no conoce de Dios. Pero es mi responsabilidad de hablar y testificar. Reflexiona tú ahí. ¿A quién tienes que hablarle? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Tu hijo, tu hija? El Señor nos llama a esto. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice, ellos salieron predicando en todas partes. No tuvieron vergüenza. Sabían quién estaba con ellos. Y que Dios los ayudaba confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Cuando tú vas, la presencia de Dios está contigo. Puedes hablar y testificar y cosas poderosas van a suceder. Hay alguien enfermo ahí. Llegué a una casa
Mira cómo Dios es poderoso. Cuando empecé en las cosas de Dios, había caído en un montón de situaciones y le debía a mucha gente. Y el Señor me llevó a dar la cara a una señora que le debía una cantidad fuerte de dinero, que le había engañado. Y Dios me llevó y llegué y diciéndole que le iba a pagar. Y le digo, mire, yo vengo acá porque el Señor me trajo y quiero pedirle que me perdone y que le voy a pagar su dinero. No, me dijo, usted es un sinvergüenza, usted es uno aquí, uno acá, y yo no le creo nada. Cuando de repente oigo que alguien se quejaba adentro, ¿quién se está quejando? Le digo, es mi mamá que está enferma. Y le digo a la señora, ¿me permite orar por su mamá? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Usted? No, permítame orar por ella. La señora me dice, pase pues. Y me lleva a donde estaba su mamá postrada en la cama. Y ahí me pongo a orar por su mamá. Y mira, ahí se manifestó la presencia de Dios. Y orando, pues la señora se quería levantar de la cama y la mamá se quería levantar de la cama. Y ella le decía, no se levante, mamá, no, sí, ya no tengo nada. Ahí el Señor la sanó. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que aquel que me había cambiado estaba conmigo. Y aquel que ha transformado a ti, ahí está contigo. Ve y las señales te seguirán. Amén. Y la señora me dice, mire, yo le agradezco. Hoy verdaderamente creo que Dios lo ha cambiado. Ya no me debe nada. Mira, eso lo hace Dios. Pero tenemos que ir. Por eso el Señor nos respalda. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Dice, predicaron en todas partes y Dios les ayudó confirmando esa palabra. Amén. Entonces, esas señales son la evidencia del reino. ¿Ah? Y queremos que esas señales nos sigan. Amén. Yo quiero que esas señales nos sigan. Y sé que esas señales me siguen. Y tienes que tener la certeza, la seguridad que te siguen a ti. ¿Por qué? Porque si Jesús es luz, tú eres luz. Porque si Jesús es hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y tienes una identidad. Amén. Y por eso el Señor dice que tú eres luz. Por eso es tiempo de ir y alumbrar a este mundo en tinieblas con el evangelio del reino, ya que el mundo sin Cristo es un mundo que está a oscuras. Pero nosotros tenemos que ir y alumbrar a este mundo que está en oscuridad, para que se refleje la luz de Cristo y traer almas a los pies de Cristo. ¿Cuántos se apuntan? Yo me apunto. Soy un hijo de Dios. Las señales te siguen. Y si sientes yo no puedo ser luz del mundo, el Señor te dice, bien, ven a mí, deja que yo alumbre en ti, en medio de eso que te está agobiando, un pecado, problemas familiares, deudas económicas. Venga Cristo. Él te dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ponte de pie. Y que hoy realmente Dios nos lleve a ser luz.